Saber por qué es tan importante estudiar Pirkei Avot. ¿Qué es Pirkei Avot? Tratado de los padres. Sí, eso sí. ¿Por qué es tan importante? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué es? ¿Qué nos quiere decir? Vamos a ver todo. Vamos a empezar. Que este Pirkei Avot, la costumbre mundial casi en todo el mundo, estudiar eso antes de Shavuot, entre Pesach y Shavuot. ¿Ok? El Masejet Avot tiene 6 capítulos. Vamos a ver cómo están divididos. Y antes de Matan Torah, antes de recibir la Torah escrita, la Torah oral y todo, se estudia Pirkei Avot. ¿Por qué? La razón más sencilla es, hay un dicho que dice, Derech Eretz kadma la Torah. Antes de estudiar Torah, antes de ser muy religioso, antes de hacer todas esas cosas, tiene que saber también los valores básicos, educación básica, valores humanos, cómo tratar a las personas, cómo ser educado, y ese Masejet Avot viene para eso. Entonces por eso es tan importante estudiar eso antes de recibir la Torah. ¿Ok? La segunda cosa, ustedes saben que en Shavuot, y hablamos de eso en la clase de la Menorá, en Shavuot es la última sefirá que es Malchut, el reinado que recibe de todos, los 6 anteriores, ¿ok? Y los 6 capítulos de Avot cada capítulo viene para una cualidad. El primero viene de Chesed, Moshe Kibel Torah o Mesará, están transmitiendo, están dando, es Chesed. El segundo viene Gvurá, el tercero viene Tiferet. Solo las 6 cualidades vienen con los capítulos que vamos a explicar en cada capítulo. Y por eso, al final, en la última semana, antes de Shavuot, porque Shavuot, ¿cuántas semanas tenemos de Sfirat HaOmer? 7 semanas. 7 semanas. 6 semanas estudia 6 capítulos, cada semana un capítulo. Y la última semana repasa sobre todos los capítulos, porque la cualidad de Shavuot es Malchut, y Malchut recibe de todos. ¿Ok? Como dijimos, David Amelech es el último que recibe de todos, el reinado. El reinado recibe del pueblo, todo el pueblo le da el reinado. Entonces, por eso es importante el Masejet Avot. Masejet Avot también tiene algo interesante, ¿ok? Ustedes saben que en hebreo hay una letra que se llama Mem. ¿Cómo se escribe Mem? Es así, ¿ok? El Mem normal, ¿ok? El Mem también es una Mem abierta, ¿ok? El mem que se escribe en la Torah o cualquier mem es una mem abierta, pero hay una mem sofit. Aquí lo tienes. Ese mem sofit, ¿ok? El mem sofit está cerrada, el mem normal está abierta, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que cierra el círculo, que termina. Que termina, pero hay algo un poco más profundo ahí. Dice que hay una fuerza mala que se llama Samech Mem Alef Lamed. Sam Alef Lamed. Alef Lamed es parte del nombre de Dios, Él. Samech Mem es como el Sam, el veneno. Cuando la Mem está abierta, entonces esa fuerza recibe de Él, recibe de Dios también. Recibe de su fuerza, tiene fuerza. Al momento que tú cierras este Mem, ya no tiene fuerza. ¿Cómo puedes cerrar este Mem? Entonces por eso viene la parte interesante. ¿Cómo empieza la Torah oral? ¿Con qué letra? Mematai, con la letra Mem. ¿Qué Mem? Abierta, es al principio. Empieza con abierta. Al terminar todo el Talmud, ¿cómo termina el Talmud? El Talmud, Hashem yevarech et amo ba shalom. ¿Ok? Mem sofit. Después de estudiar, lograste agarrar el Mem abierta y lo cerraste y ya se hizo una Mem cerrada. Ese es todo el Talmud, todos los tratados juntos. El Masejet Avot es igual. ¿Cómo empieza? Moshe Kibel Torah. Moshe, ¿cómo empieza? Con Mem. ¿Cómo termina? ¿Quieren ver adentro? ¿Cómo termina? Aolam. Kilometro, batel me haber Aolam. ¿Cómo termina Aolam? Igual, Mem Sofit. Cerraste el Mem. Ya no tiene fuerza la parte negativa. Es decir, el estudio es la luz. El estudio cierra fuerzas negativas, empieza a abrir fuerzas positivas. Hay gente que piensa, ¿cómo puedo hacer para enfrentar cosas malas, energías negativas, oscuras? Entonces, ¿qué ponen?
y los rojos y los verdes, azules, depende del color y el lugar. Pero en verdad dice Jajamim, estudia Torah, el estudio es la luz más grande del mundo que te aleja cualquier tipo de oscuridad. Es el primer asunto. Vemos que Masejet Avot tiene de todo. No nomás que tiene de todo, creo es el único tratado de la Mishnah que tiene tantos años. Estamos hablando desde Moshe Rabenu. Ahorita vamos a ver la historia rápida para que entiendan de cuánto tiempo está hablando el Masejet Avot. Vamos rápido para refrescar la memoria, para como todos sabemos ya, ¿ok? Tenemos la creación del mundo, ¿ok? Después de la creación del mundo, Adam Arishon, 10 generaciones hasta Noé. De Noé tenemos 10 generaciones hasta Abraham. Abraham nace en 1948, ¿ok? Después nace Yitzhak en 2048. Después nace Jacob. ¿Jacob cuándo nace? Cuando Yitzhak tenía 60 años. Entonces es 2108. ¿Ok? Después bajan a Egipto, 2238. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? 210. 2238 más 210, ¿cuánto te da? 2448. Salen de Egipto. ¿Cuánto tiempo estaban en el desierto? 40 años. ¿Cuánto entran a Israel? En 2400. 88. ¿Quién llega ahí? Yoshua Binun, después de Moshe. ¿Ok? Yoshua, ¿qué sigue el libro en la Biblia después de Yoshua? Shoftim. La época de jueces. Jueces, ¿quién era el primero? Otniel ben Knaz. ¿Quién era el último? Shmuel. ¿Cuánto pasaron entre Otniel hasta Shmuel? 16. ¿De qué año hasta qué año? ¿Ah? Sí, 2516 hasta 2882. Ahí termina la época de los jueces. Shmuel, Anaví. El Nebi Samuel está hablando de mi casa en Israel. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo pasó entre 2516 a 2882? Fácil. 358 años. ¿Ok? Ese sí es fácil. Después de los jueces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel pide de Shmuel rey. ¿Ok? ¿Quién era el primer rey? Shaul, perfecto. ¿Ok? Después de Shaul, ¿quién? Después David. Antes de David había un tiempo que se llama Ishboshet, pero es una discusión cuánto tiempo estaba. David ya estaba Porque después de Shaul él. estaba persiguiendo a David para matarlo. Sí, para matarlo. Para que no fuera rey. Así exactamente. Después de David, ¿quién llega? Shlomo Amelech. Shlomo Amelech era el rey de todos. ¿Ok? Shlomo Amelech construye el primer templo. ¿En qué año? Fácil, 2928. Porque haga cuenta que 410 años después destruyeron. ¿En qué año destruyeron el templo? 3338. Ponga el 8 al final y el resto ya es detalle. ¿Ok? A ver si nos das todo eso que dijiste por escrito. Sí, hay que Para hacerlo. grabarlo. Entonces 3338 es ya la destrucción del templo, pero nos falta, ¿qué pasó en esos 410 años? Entonces desde el rey Salomón, después de él, ¿qué pasa? Llega su hijo, Rehabam, y quiere poner los impuestos más altos de su papá después que consulta con los jóvenes, porque los ancianos le dijeron, no, baja los impuestos, él quería subir. Subes los impuestos, entonces todo el pueblo empezó a ir contra él. ¿Qué pasó en ese momento? Dividieron 10 tribus con Yerovam ben Nevat y 2 tribus y un poco con Rehabam, el hijo de Shlomo. Se dividieron el pueblo de Israel hasta hoy en día. Porque hoy en día los 10 tribus se perdieron. ¿Ok? ¿En cuántos reyes tenían el pueblo de Israel, el Malchut, el reinado de Israel desde Yerovam ben Nevat? 19. ¿Ok? Ellos fueron al exilio antes del último exilio, es decir, en 3338. ¿Ok? El reinado de Yehudá tenían 21 reyes. ¿Ok? Ahí hay cuentas, hay diferentes cuentas, es un poco complicado hacer todas las cuentas de los reyes, cuánto tenía cada uno. Hay diferentes opiniones que vamos a analizar en clase de historia. ¿Ok? Por el momento lo que nos enfoca es, dijimos que en el año 3338 el último exilio a Babilonia. ¿Cuánto tiempo estaban en Babilonia? 70. 70 años.
¿Qué año construyeron de nuevo el segundo templo? 70 más. 70 más, ¿qué es? 3400. 78. 8. Ahí, ¿quién sube? Ezra, Sofer y todo lo demás. Ok, construyen el Ezra y Nehemías. segundo templo. ¿Ah? Ezra y Nehemías. No. Sí, y Nehemías, sí. Nehemías. Ezra falleció en el año 3448. Es exactamente 1000 años después de la salida de Egipto. ¿Ok? Ezra falleció y se acaba la época de las profetas también. Porque todo el tiempo de los reyes había también profetas. ¿Ok? Después de él, ya tenemos el templo, el segundo templo. En el segundo templo que tenemos la época después del Knesset Agdoná. Bueno, el segundo templo, ¿quién lo hizo? Ezra, Sofer, más de todos. Ezra y Nehemías. Sí, hay unas historias ahí, unos detalles que ya hablamos o vamos a desarrollar también más adelante. El segundo templo, ¿cuánto tiempo estaba en pie? Según la opinión clásica del judaísmo, hay otras opiniones. 420 años. 10 más. ¿Ok? 10 más del anterior. ¿En qué año destruyó? 3828. Todo con 8. Sí, todo con 8. Y Eso ya explicamos una vez por qué. ¿Ah? 1948. No llegamos ahí tan rápido. El chavo del 8 era judío. Espera hasta ahí. ¿Ok? Entonces, 3828 se destruyeron el segundo templo. Pero antes de hablar de destrucción, vamos a hablar qué pasó en esa época, que eso es lo que tenemos aquí todo. ¿Ok? Ya llegamos de Moshe Rabenu, pero vamos a seguir. Después de Anshe Knesset Agdolá, que se llamaba la Gran Asamblea, que eran los que hicieron el Sidur, los Nusach de los rezos y muchas más cosas interesantes e importantes, llegaron la época de las parejas. Las parejas. Las parejas eran dos rabinos que eran como líderes de la comunidad. Como de la Shammai comunidad, y de Hillel. todo sí, Shammai y Hillel eran los últimos. Antes de Shammai y Hillel, que teníamos, el primero era Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan. Era la primera pareja. La segunda era ¿En qué año? Yoshua ben Prachia y Nitai Arbeli. ¿Qué año? Después de 3448. Después que falleció Ezra. ¿Ok? Eso era como en el año después de la era común, como 1500. No, antes de la era común. 300 años antes. ¿Ok? 300 antes de la era común, Sí, antes de porque la Sanedrín. era común empezó en 3760. ¿Ok? Entonces es diferente. ¿Ok? Después tenemos a Yehuda ben Tabai y Shimon ben Shatach. Después tenemos a Shimon ben Shmaya y Avtalion. Y después tenemos a Hillel y Shammai, que cambiaron a Menachem y a Bnei Betera. ¿Ok? Entonces en total teníamos 5 parejas. De eso también vamos a hablar en Avot. ¿Ok? De esas 5 parejas, cada uno que dijo, cada uno cuál era la enseñanza de él. Entonces mira lo que otra vez tenemos en Avot. Tenemos Moshe Rabenu, tenemos Yoshua ben Nun, tenemos Kenim, profetas, tenemos Jajamim, tenemos parejas. Y si es poco, ¿qué tenemos más? Después de las parejas, estamos hablando, la época de las parejas terminó en 3728. Los tríos vienen. ¿Ok? 3728 empieza la época de los Tríos. Tanaim. ¿Ok? ¿Cuánto teníamos Tanaim? ¿Qué están ahí? Tanaim es lo que tenemos en la Mishnah. ¿Ok? Eran Jajamim de la época después de las parejas. ¿Ok? De 3728 hasta 3941. Eso es fácil de recordar. ¿Ok? Todos. ¿Cuánto Tanaim más o menos teníamos? 236. ¿Ok? Teníamos 236 Tanaim. El 3948 escribieron la Mishnah. Rabbi Yehuda escribió la Mishnah, juntó todas las palabras de todos los Tanaim, escribió la Mishnah que tenemos. Aparte de la Mishnah, dentro de la Mishnah tenemos también Masejet Avot, ¿ok? Que es también parte de su trabajo, ¿ok? Esa época de los Tanaim termina ahí. Al momento de escribir la Mishnah, estamos en el 3948. Ahí empieza la época de los Emoraim. Los Emoraim eran lo que hicieron el Talmud. ¿Ok? Estamos hablando 8 generaciones en Babilonia y 6 generaciones en Eretz Israel. De Emoraim. En Eretz Israel escribieron el Talmud Yerushalmi.
100 años antes que escribieron el Talmud de Babilonia. El Talmud de Babilonia es mucho más grande, tiene 2711 hojas, el otro tiene 1600 y algo. Tenemos en 4206 escribieron el Talmud, Ravina y Ravashi, juntaron todo lo que hablaron, el Talmud, y eso es lo que tenemos el Talmud de los Emoraim, y ya estamos en el año 4206. ¿Ok? Después de los Emoraim había una época corta de Sevoraim. Era una época diferente. Hay unos Sevoraim que están en el Talmud también. Los Sevoraim era entre 80 años a 140 años. Depende de las opiniones, pero no era una época tan larga. ¿Ok? Después tenemos en 4349 hasta 4798 tenemos la época de los Geonim. Geonim tenemos chuvot, respuestas y muchas cosas, libros que se quedaron de los Geonim. De 4798 tenemos la época de los Rishonim. Rishonim, Rambam, Maimónides, Rashi, Tosfot, todos esos rabinos, Ramban, Nachmanides, ¿ok? Todos esos rabinos importantes de los Rishonim, que tenemos muchos libros de ellos hoy en día. La época de los Rishonim termina más o menos, también hay discusiones, pero cuando el Rabbi Yosef Karo escribe el Shulchan Aruch en 5325. 5320. ¿Ok? Ahí escribe el Shulchan, ahí termina más o menos la época de los Rishonim y empieza la época de los Achronim, que lo tenemos hasta hoy en día. ¿Ok? ¿Por qué dije todo eso? Es la historia resumida así rápido. No es importante ahorita saber exactamente el año o el mes, pero sí es importante tener más o menos lo que vamos a hablar en este Masejet Avot. Vamos a hablar desde Moshe Rabenu hasta la época, final de la época de los Tanaim. Estamos hablando de 2448 o 49 de recibir la Torah hasta 3948. ¿Cuántos años tenemos? 1500, no. Como 1500. Más o menos. 1500 años en un libro. ¿Ok? Que ese vamos a estudiar. Entonces imagínate la grandeza de Masejet Avot que vamos a estudiar. ¿Ok? ¿Por qué se llama Avot? Padres. Padres. ¿Qué es padres? Primero, para tener éxito siempre tienes que estar conectado con tus papás, con tus pasados. No puedes empezar algo nuevo. Siempre con la tradición. Y la tradición esa vamos a hablar en la primera Mishnah. La importancia de la tradición del pueblo de Israel. ¿Ok? La segunda cosa. Esos son los papás. Esos valores, cuando uno sabe aplicar esos valores, cuando uno es bien educado, todo lo demás, el estudio de la Torah y esos son los hijos de sus acciones. Cuando es una persona buena, puede, dice Jajamim, si uno estudia y no zaha, naseklo sam amavet, si zaha sam chaim, ¿qué quiere decir en esa frase? Dice, si una persona estudia y tiene sus cualidades buenas y todo, está bien. Para él va a ser una cosa de vida. Pero si uno estudia Torah, pero sus cualidades están podridas, sus cualidades están malas, entonces la Torah nada más le va a hacer como un veneno. Y eso lo vemos. Hay gente que estudia en Torah y lo ves que cada día se pone peor. Hay gente que con la religión o con el nombre de Dios a veces justifican muchas cosas malas. Se ponen más locos. Ok, cuando uno no sabe el camino correcto, aunque estudia 25 horas al día, puede salir, mejor no salir. ¿Ok? Es decir, muy importante los valores humanos para saber cómo estudiar. Y podemos dar un ejemplo muy, muy fácil de entender. O le voy a dar un ejemplo histórico. Había un señor, se llamaba Tuvia. Tuvia Koifer. Tuvia el ateo. El rabino ahí de la ciudad en Europa, era un rabino de 80 años. Y este Tuvia siempre, después que el rabino habló, él estaba ahí como burlando de él. Entonces cuando el rabino se fue de la sinagoga, él se puso en su lugar y empezó a hablar como... Imitarlo. Haciendo burla del rabino. Entonces,
el rabino le dijo, mira, un día llegaron con el rabino, le dijo, mira rabino, después que tú hablas, llega este tipo y está haciendo una burla de todo lo que dijiste. Y la gente, ese no está bueno, o sea, tiene que pagarlo. Entonces el rabino dijo que no hay problema. Al otro día el rabino estaba empezando su clase y él estaba ahí. Y el rabino le dice, tuya, mira, te voy a poner a mí. Tú después das también una clase, como siempre, ¿no? Entonces tú también puedes ser un rabino aquí en la comunidad. Pero dos rabinos en una comunidad pequeña, no hay necesidad. Entonces mira, vamos a hacer algo. Yo te hago una pregunta. Si tú respondes bien, me voy. Y si no respondes, te vas tú. Uno de las dos. ¿Aceptas? Dijo, sí, no hay problema. Igual conozco todo ese que ese rabino dijo en los últimos 40 años. Entonces el rabino le dijo, mira, ¿cómo puede ser dos pollos iguales, crecieron en el mismo lugar, los sacrificaron en el mismo lugar, en el mismo shochet, mismas condiciones, lo cocinó la misma persona, todo igual, uno es kosher 100%, el otro es taref 100%. ¿Cómo puede ser? Entonces, el tipo no sabía. ¿Cómo puede ser? Dos iguales. José, los dos kosher, sí, todo igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces el rabino dijo, mira, te lo voy a decir. El primero lo cocinaron en una olla kosher. El segundo lo cocinaron en una olla que no era kosher. Todo era igual aparte de la olla. Dijo, mira, tú también de pronto sabes mejor que yo las cosas. Y sabes todo el estudio y la información. Tienes la memoria mejor que yo. Y tienes más gigabyte del estudio de judaísmo. Pero tu olla está treif, no kosher. Y ese es el problema. No es importante nada más el estudio, es importante también la olla, el recipiente donde vas a estudiar. Porque al momento de usar una olla que no es kosher, todo el estudio, todo el pollo se vuelve no kosher y ahora te vas. Pero después de eso, esa es la importancia de estudiar avot. Todo lo demás, el estudio y eso son hijos de una persona correcta con cualidades correctas. La Torah también ayuda, pero si uno no quiere mejorarse, si uno piensa que es completo y sus cualidades están malas, entonces ahí va a perder todo. ¿Ok? Vamos a empezar en Masejet Avot. Estamos, antes de empezar cada capítulo, hay un párrafo que se dice: Kol Israel יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ, נצר 200 מעשה ידי הנקרא. Dice, todo Israel es la Mishnah que la gente más alejada siempre le gusta esta Mishnah. Porque ¿qué dice en esa Mishnah? Que todo el pueblo de Israel tiene derecho al mundo venidero. Todo el mundo contento, yo hago lo que quiero y ya tengo derecho al mundo venidero, ¿no? ¿Es así o no es así? ¿Sí? Pues vamos a otro lugar, hacemos otras cosas. ¿Cómo se explica el primer párrafo? Todos tienen derecho al mundo venidero, entonces... Todos los que hagan teshuvah. ¿No está escrito eso? Dice, Kol Israel es un Helek L'Olam Haba. ¿Todos tienen derecho? A derecho, pero tienen no parte, necesariamente. tienen parte. No necesariamente. Todos tienen Tienen parte. parte. Tienen parte. Bueno, unos en palco, otros en general. Entonces hay diferentes respuestas. Hay una respuesta a lo que ustedes dijeron. Tienen derecho, ¿ok? Yo tengo derecho también de ganar lotería, pero no es necesariamente que lo voy a ganar. Yo tengo derecho de comer, pero no es necesariamente que abro mi boca y empiezo a comer. Hay muchos derechos, pero no es necesariamente que lo vas a ganar. Esa es la primera respuesta. Segunda respuesta, más hasídica, dice, Ve'amech kulam tzadikim, Kol Israel. ¿Qué quiere decir kol? Todos. ¿Qué es Ve'amech kulam? Todos. Dice, al momento que todos están juntos, unidos, ahí hay mundo venidero. Ahí llega la salvación. Hay que tener unión. Entonces, la unión no hace nada más la fuerza, sino también el mundo venidero. La tercera respuesta, un poco más complicada, más profunda, pero ese ya lo vamos a conectar con una clase que ya dijimos, sobre el plan de Dios, el plan de empezó en Adam Arishon y que todos tienen ahí parte. Todos
van a tener, una cosa que se llama el otro mundo, y en Mot Moshiach hay todo, y hay un mundo de la eternidad. Ahí todos van a ganar su parte. Pero la pregunta es qué vas a tener que pasar hasta llegar a esa parte. Es decir, todos van a llegar a ese destino porque todos hacen parte de ese rompecabezas, de ese dibujo. Pero la pregunta es qué proceso vas a tener que pasar hasta llegar a eso. Pero al final vas a llegar. Por eso también dice en la Cábala que en la Torah existe Onesh Karet, Venechreta Nefesh ahí. ¿Ok? Que se corta su alma, pero no es su alma, es un nefesh. El alma nunca lo puedes dañar. El alma es parte de Dios, es 100% puro. Es espiritual, no lo puedes dañar. Tú puedes hacer muchas cosas malas y dañas a tu nefesh y dañas mucho y al mundo. Es mucho daño, hay que hacerte shuvah y todo. Pero el alma, la esencia siempre se queda buena. Y esa es la parte parte del alma, pero no es nada más el alma. Nefesh está en la sangre, ¿verdad? Adamu a nefesh. Sí está escrito. ¿Ok? Ese el Kol Israel Shlaim Chelek L'Olam Haba. 3 explicaciones en todo. ¿Ok? Pasamos. Entre paréntesis, Masejet Avot. Ustedes saben que hay tratados, hay tomos del Talmud. Hay Brachot, que es Zraim. Hay Nezikim, que son daños. ¿Ok? Hay Nashim, que habla sobre todo asuntos de mujeres, como matrimonios, divorcios, todo. Hay Kochim, que habla de sacrificio, todo eso. Hay Tearot. ¿Dónde piensan ustedes que metieron al Masejet Avot? ¿Cuáles de esos 6? Todos. No, tiene su lugar. Es decir, Masejet Brachot, el tratado de Brachot, ¿dónde está? En Zraim, en el lugar de Zraim. Kiddushin, que habla de matrimonio, ¿dónde está? En Nashim, ¿ok? Que es mujeres, ¿ok? Cada cosa está en su lugar. ¿Dónde está Avot? En Nezikim, en daños. ¿Por qué en daños? ¿Por qué lo metieron ahí? Pues hay una explicación muy sencilla. Cuando uno no se comporta bien, cuando sus cualidades están mal, entonces hace daños, problemas, ¿ok? Una forma sencilla. Disculpas, daños, es que... Es como, por ejemplo, cosas de comercios, negocios, todo eso ahí se mete en Nezikim. Babakama, Babamitzia, Bababata, todo se mete en Nezikim. Como falta la ética. Falta de ética puede traerte también a hacer daños, ¿ok? El Maimónides trae otro motivo y dice, para que entiendas que todas las leyes de Jajamim, cómo salieron de la tradición desde Moshe Rabbeinu, llega Masejet Avot y te explica todo. Como dijimos, Masejet Avot habla de más de 1500 años de tradición. Entonces todo está aquí. ¿Ok? Vamos a empezar el Masejet Avot, la primera Mishnah. ¿Ok? Ahí pueden ver en las hojas que tienen la primera Mishnah para estar conmigo. Dice, Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió Torah de Sinai. Umesará le Yoshua, lo entregó a Yoshua. Yoshua a los Zekenim. Zekenim a los Neviim. Neviim mesarú al Anshe Knesset Agdola, la gran asamblea que hablamos. Ellos dijeron 3 cosas. Primero, tengan paciencia. Evu metunim badim. No sean rápidos para juzgar. Segundo, va'amidu talmidim arbe, tienen que poner muchos alumnos. Tercero, va'asu siag la Torah, tienen que poner como una cerca, como barrera, protección a las leyes de la Torah. Vamos a analizar desde el principio. Primero, vamos a dividirlo en 2, esta Mishnah. La primera parte es la tradición. Moshe, Yoshua, Yoshua, Zkenim, Zkenim, Neviim, Neviim, Esarua, Leanshe Knesset Agdola. Ok, hay diferentes etapas aquí. ¿Qué nos quieren decir con eso? Primero, la tradición. ¿Cómo se pasa de uno al otro? Uno no inventa las cosas. Moshe recibió de Sinai y de ahí empieza a dar. Segundo, la Mishnah se puede interpretar como una forma personal también. ¿Qué es Moshe? La humildad. Moshe Kibel Torah mi Sinai. Lo recibió de Sinai. Para recibir la Torah tiene que tener humildad. Pero no nada más humildad. ¿Qué más? Parte de humildad. Orgullo.
¿Cómo puede ser las dos cosas? Sí. ¿Dónde fue entregada la Torah? En monte Sinai. ¿Qué es monte? Orgullo. ¿Qué es Sinai? Bajo. Es decir, el monte bajo. De un lado tiene que ser monte. Si uno no tiene autoestima, ¿qué pasa? No puede avanzar. Si uno piensa que no tiene si uno no tiene confianza en sí mismo, no puede avanzar. Uno tiene que saber, yo puedo hacer las cosas. Si uno dice, yo no puedo entender, pues no puede. Hicieron un experimento con niños. Y si lo voy a hacer con ustedes, creo que va a pasar lo mismo. Le dijeron a los niños, agárrense cada uno una hoja. Y cada uno tiene que escribir algo que es especial de él, que es lo mejor en esta cosa. Y pasó un tiempo y los papeles se quedaron vacíos. Los niños no sabían qué escribir. Esa es falta de autoestima. Nosotros tenemos que tener, que poner, que transmitir confianza en los niños y también en nosotros. Que sepan, cada uno tiene su punto especial. Y cada uno tiene que desarrollar este punto especial. Por ejemplo, uno tiene 15 hijos. ¿Ok? O no tanto, no exageramos 15 hijos, 14 hijos. ¿Ok? Cada uno, hay uno que es mucho más, es un genio y el otro es como una batata, no entiende nada. Entonces, ¿qué va a hacer? Todo el tiempo va a decir el genio y el niño el ese le va a tirar a la basura. No, claro que no, tiene que desarrollar. De pronto el otro sabe hacer muy bien, es músico. Lo puede desarrollar la parte de música y va a ser genio ahí. Cada uno es genio. Pero tú tienes que encontrar el punto donde es genio. Y ahí vas a tener a todos esos 14, lo vas a tener al 100%. Pero si vas a agarrar, ahí, yo lo veo mucho. Papás que dicen, eso es el hijo, el mejor que tengo y eso. Y todos los demás siempre sienten mal. En vez de darle la opción que ellos también desarrollen en su lugar. Como el cuento famoso del cisne este, del patito feo. ¿Ok? Hay gente que como patitos son feos, pero como cisnes son muy bonitos. Hay que saber darle a cada uno su lugar. Por eso hay que manejar. Como dijimos una vez, hay que manejar Jacob y hay que manejar Israel. Jacob es el talón, pero la misma persona es también Israel que viene de la cabeza. Entonces es cabeza y talón. Talón es la última parte más baja del cuerpo. Cabeza es la parte más alta. Las dos juntas tienen orgullo y humildad a la vez. Para recibir la Torah tiene que tener humildad cuando estás con personas y orgullo cuando estás solo, pensando, fortaleciendo, reforzando tu confianza y tu autoestima para que sepas que sí puedes hacer muchas cosas. Esa es la primera cosa más importante. Moshe Kibel Torah Sinai. Moshe tenía humildad, pero de otro lado también sabía su lugar. Después es Mesará a Yoshua, lo entregó a Yoshua. ¿Qué vemos aquí? Hay que saber también entregar. No nada más todo para ti. Ya entregaste a Yoshua. ¿Quién era Yoshua? ¿Por qué escogieron a Yoshua? El hermano de... No, Yoshua no era hermano, Yoshua no tenía ni papá tan conocido, a menos un midrash que tenía un milagro con algún pescado, pero había hijos de Moshe. Había Aarón ya falleció, pero había mucha gente ahí. ¿Por qué Yoshua, que no sabemos quién era, qué sabía, no tenía tanta familia conocida? ¿Por qué Yoshua? Porque era fiel y era todo el tiempo con Moshe. Alumno, todo el tiempo tratando de estudiar, tratando otra cosa y otra cosa, tener sed. No nada más el maestro va a tener que buscarlo. Yoshua lo yamish mitoch haol, todo el tiempo está ahí. Moshe Rabbeinu sube al monte, él está ahí esperando. 40 días no importa, él espera hasta el segundo que va a agarrar un poquito más y un poquito más. Todo el tiempo un poquito más. ¿Ok? Ese también una parte importante para recibir la Torah. Tenemos que saber tener ese sed. No nada más, si hay clase voy. No, hay que buscar también solo cuando estás, cómo estudiar, cómo fortalecer también tu capacidad espiritual. ¿Ok? Después tenemos a los Zekenim. Zekenim son los ancianos. Los ancianos son, primero, experiencia. No nada más hacer todo solo. Pedir consejos. Consultar. Dar respeto. Como vimos ahorita en la clase, Rehabam no dio respeto a los ancianos. Agarró el consejo de los jóvenes y perdió todo. ¿Okay? En la historia está llena de gente que se equivocaron
y perdieron todo por un error pequeño. Por una cosa que no se fijaron en eso. ¿Ok? Y los errores se repiten. ¿Ok? Ustedes pueden ver el ejemplo en Rusia. Lo que perdieron las guerras ahí, si era Napoleón o si era los alemanes o lo que eran. Otra vez el mismo error en frío, perder guerras y la gente sigue y el mundo igual. ¿Ok? Después es Nevi'im. Nevi'im son los profetas. Son parte histórica, pero aparte de parte histórica son una cualidad. Naví, ¿qué es? Profeta, lo que ve el futuro. Uno tiene que también calcular el futuro. Dice Jajamim, Jajam adif mi Naví. El sabio es mejor de un profeta. Porque el sabio entiende las cosas y puede calcular mejor las cosas, cómo van a pasar. Si tú haces hoy A y mañana haces B, tienes que calcular el C que va a salir de tus acciones. Hay gente que dice, hey, pero no pensé que iba a pasar tanto. Ese es el problema. Hay que pensar, como dicen, Sof ma'aseh b'machshava tchila. Hay que, al final de la acción, tiene que ser con pensamiento al principio. Eso es también parte importante. Y al final lo entregaron al Anshe Knesset Agdolah. ¿Ok? Anshe Knesset Agdolah eran lo que desarrollaban muchas cosas que tenemos hasta hoy en día, los rezos y muchas cosas hasta hoy en día que tenemos. Pasamos a las tres cosas que dijimos. La primera cosa que era, Evu metunim badim. No pueden juzgar rápido. Aunque todo se ve, 100% todo se vea que es así, que no juzgues. Ahora, no juzgar no es nada más a los jueces. No juzgar es también a cada uno de nosotros. No juzgues a tu amigo. Si no sabes qué pasó. No puedes nunca entender exactamente lo que pasó con él. Y ese vamos a hablar y desarrollar mucho más el tema cuando vamos a llegar a la Mishnah que dice que hay que juzgar para bien. Que también está escrito aquí. ¿Ok? Vamos a llegar a eso también. La segunda cosa es Ve'amidu talmidim arbe. Hay que hacer muchos alumnos. Hay que difundir lo que sabes. Hay que transmitir a todos. No hay que dejar todo para ti. Hay que tratar, mientras más, mejor. Hoy en día con internet y eso lo podemos aprovechar mucho más. Uno en un clic puede pasar y enseñar a mucha gente. Pero en algo que podemos sí aplicar. Hoy escuchaste algo bonito. No sé si hoy, pero en algún día. Cuando escuchas algo bonito de Torah, de cualquier cosa. Y hablas con otro amigo después, puedes decirle, mira, hoy escuché algo. Son 30 segundos, a veces, un minuto. Le dices algo, una idea que escuchaste. Hiciste un alumno, es tu alumno. Le diste algo, le enseñaste algo. Y es fácil. Escuchas algo de la parashá, algo pequeño. No tienes que ahorita darle una clase de 2 horas. Pero antes de hablar sobre negocios o cualquier otra cosa, le pones un minuto algo espiritual, un estudio, algo que sabes. Es parte de aplicar eso. Y la última cosa que con eso vamos a terminar hoy es Ve'asu siag la Torah. Siag la Torah es respuesta de una pregunta muy importante que mucha gente lanza. Siempre me dicen, mira, ya me mostraste que ya hay pruebas que la Torah es del cielo, que de Moshe Rabbeinu, toda la cosa, creo en la Torah. Llega un punto que dicen, creo en la Torah. A veces en conferencias en eso, llegan gente y dicen, mira, creo en la Torah. Pero no creo en que Jajamim inventaron cosas nuevas. ¿Por qué? Y hay una persona que siempre me pregunta lo mismo. En el tiempo de los Jajamim no había carro, hoy sí hay carro, ¿por qué no podemos manejar en Shabbat? ¿Dónde está escrito en la Torah que no se puede? Y muchas preguntas de ese estilo que dicen, ¿por qué Jajamim inventaron cosas que no son? Y la respuesta es, Jajamim no inventaron cosas que no son. Jajamim lo que hicieron es protección a la Torah. Hay 2 formas de entender lo que Jajamim hicieron. Primero, explicaron lo que está escrito en la Torah. Por ejemplo, en la Torah está escrito que hay que poner tefilín. ¿Qué tipo de tefilín hay que poner? ¿Qué color? ¿Qué hay que escribir ahí? Nada está escrito. Tú le preguntas a un caraíta,
¿ok? Los caraítas son la secta que no creen en la Torah oral, nada más en la Torah escrita. Le preguntas, ok, tú crees nada más en la Torah escrita, pero ¿por qué pones tefilín negros? ¿Quién te dijo que son negros? ¿Por qué ponen esos pergaminos? ¿Quién te dijo que esos pergaminos? Y yo le hice una pregunta a un caraíta una vez, ¿y por qué en la Torah escrita hay un versículo que dice que hay que escuchar a los jajamim? ¿Quién son los jajamim de ustedes? Nosotros es la Torah oral. Hay que hacer caso a los... En la misma Torah te dice que hay que hacer caso a los jajamim. Es decir, que hay Torah oral, que es parte de la Torah, que sin eso no puedes mover. Saben que los Dokim Baitusim también era una secta del tiempo de los Tanaitas que no creyeron en la Torah oral, en los jajamim. Y, por ejemplo, también los Karaitas, en Shabbat no pueden encender luz, no nada más encender, no pueden estar en luz. No pueden calentar comida y no pueden comer, no comen frío. Muchas cosas raras que al momento de no tener la Torah oral, no se puede saber qué está escrito en la Torah escrita. Por eso la Torah oral, Jajamim, tienen reglas muy claras. Hay 13 formas de estudiar de Rabbi Ishmael, cómo se sale Gzera Shavá, Binyan Rabbah. Hay diferentes formas como Jajamim aprendieron de la misma Torah. No llegó un Jajam en la mañana, inventó una cosa. Sino te está explicando cómo se salió de la misma Torah escrita, cómo salió de los versículos. Es decir, es la primera forma que Jajamim hicieron. Simplemente explicaron lo que está escrito. Es una forma. Segunda cosa, agregaron. ¿Cómo agregaron? Por ejemplo, el ejemplo más clásico. En la Torah está escrito que no puedes cortar un árbol en Shabbat. Ni una rama. No puedes. Jajamim dijeron que no puedes también subir a un árbol. ¿Por qué? Porque puede llegar a romper un árbol, una rama. ¿Ok? O no puede montar un burro en Shabbat porque de pronto vas a tener a tener que cortar una cosa, una rama para pegarle. Entonces vas a pasar a una prohibición de la Torah. Para evitar eso, Jajamim pusieron una protección para que no llegues a caer en eso. Otro ejemplo. Según la Torah no se puede comer carne y leche. Jajamim llegaron y agregaron que no se puede comer pollo y leche. ¿Por qué? Porque empieza con pollo y después hay que, mientras más alejado vas a estar de la prohibición, menos probabilidad que vas a caer en la prohibición. Le voy a dar un ejemplo para entenderlo mejor. El ejemplo conocido. Uno va a la estación del tren y pregunta cuánto vale el boleto. Y le dice, mira, primera clase vale $100. Segunda clase vale 80. No, 60. No tanto. Ahí tengo una diferencia. ¿Ok? 60. Y dice, como es una persona así hecha y derecha, dice, pregunta, ¿cuál era la siguiente pregunta de él? ¿Y cuál es él? Lo más barato. Lo más económico. No, entonces le dicen, tampoco tanto, 20, dale. Entonces le dicen 20, ¿dónde 20? En el último vagón. Dame 5. Entonces pregunta por qué quieres el último vagón. Después te cuento algo de esos 5. Dice, ¿por qué el último vagón vale tan poco, tan barato? Porque llega el último. Esa es una razón que no sabía responder, pero me gustó. El asunto, pero si uno quiere ir al otro lado, entonces llega primero. De pronto ahí por eso no respondieron eso. Pero le dice, mira, cualquier accidente que hay, Choca el último. el primero que choca, ¿quién va a ser? El último. No, el frente no está ahí, el frente es el chofer y todo ahí. Bueno, depende si lo chocan de lado. ¿Ah? Puede ser el último. No, sí, pero si lo chocan de atrás de eso, entonces ¿quién va a ser el primero afectado? No, pero normalmente El último. chocan de frente, no chocan de atrás. ¿Quién sabe? Yo ya no sé qué está pasando ahí. Pero pongamos el ejemplo como ejemplo. De atrás lo empujan, no lo chocan. Ustedes profundizan mucho en el ejemplo. Vamos a ver la Sí, enseñanza. exacto. Ejemplo, cambiar de ejemplo, man. Pero lo chocaron de atrás. ¿Quién es el primero que se afecta?
De atrás. El de atrás. El que va ¿Ok? enfrente del otro. Ok, entonces pongamos que también el primero es lo más barato, el primero y el último, ok, para evitar cualquier tipo de problema. El primero y el último es lo más barato. Entonces le explican por el choque y todo. Entonces la persona como entiende la cosa y le dice, ah, entonces por eso es tan barato. Pero si es tan barato, ¿por qué ustedes ponen el último vagón? Toca ponerlo. Siempre vale. ¿Verdad que sí? Va del otro último. La Oh, protección. perfecto, perfecto. Entonces su pregunta no era válida, ¿ok? Pero el Carga. punto es igual. Mientras lleva la más carga. vagones vas a tener, lo que van a estar adentro va a ser más Protegido. protegidos. Ok, hagamos la mitzvah de la Torah, que está escrito como el vagón aquí. Está aquí. Para protegerlo, siempre tengo que agregar cosas. Para proteger la esencia. ¿Ok? Tú tienes diamante, no lo pones en la calle. Lo pones en caja fuerte, que la caja fuerte está en un cajón y el cajón está en el closet y el closet está en el cuarto y el cuarto está en la casa y la casa está en una residencia y eso y el otro. Y pones más protección mientras la cosa más costosa, más valor tiene, más protección, lo pones. Por eso nunca Oh, lo vendes. el problema es si nosotros sabemos y apreciamos el valor de los mitzvot. Si uno no aprecia los valores de los mitzvot, dice, ah, cuidar Shabbat. No. Está muy bien guardado. Está guardado en su lugar, yo no necesito guardarla. Entonces no pone protección. El otro dice, ¿cómo no? Es la mejor, entonces pone la más... Mete Shabbat mucho antes, lo saca mucho después. Se aleja de cualquier cosa que puede ser, le molesta a su Shabbat. Se aleja de todo porque entiende que es diamante. Entonces pone mucha protección. Nunca vienen por eso. Hay gente No quieren que, mira, que se corten. cuando guardado. uno, su esencia, su religión, No vaya a hacer que se les pegue algo. cuando su religión de uno es Shabbat, entonces si va a haber algún choque, algún problema, de pronto va a dejar de cumplir Shabbat, pero va a tener más cosas. Pero si uno, su último vagón como judaísmo es no casarse con no judía, por ejemplo. Ok, sí. ¿Ok? O si último vagón es no comer kosher. O si último vagón, cada cosa de sus vagones al momento de tener un choque, entonces va a perder eso también. Entonces siempre hay que poner más y más protecciones. ¿Y qué pasa cuando todos los vagones son importantes? Pones más vagones. Por ejemplo, el vagón, mira, hay kosher normal, y hay kosher meadrin, y hay meadrin de la meadrin, y hay más meadrin, y hay más y más. ¿Qué son todos esos? Son vagones que uno agregó todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, mientras uno más protección tiene, más protección va a tener a la esencia. Eso es lo que Jamim hicieron, asociar la Torah. Tener protección a lo que es la Torah. ¿Ok? Pero que instan para que haya más protecciones más estrictas. Exacto. Es decir, como el ejemplo del árbol, al poner protección, ahí se va a ver, el punto, los vagones que tú pones, le das más protección a la esencia. Entonces tú no puedes decir, ¿por qué? Por ejemplo, yo tengo carro. ¿Cuándo voy a arreglar los frenos? Cuando ya voy a estar en el abismo, así cayendo sin poder parar. Y ahí voy a recordar, llamo al mecánico a ver si me arregla los frenos. En un segundo ya no va a tener quien protestar. Tú arreglas los frenos mucho antes, porque entiendes el valor de tu vida. No esperas al último momento. Voy a chequear. Es exactamente lo que Jajamim hacen. Tienen que arreglar los frenos y no estar en el lugar cuando uno ya está cayendo. Ahí, ¿sabe qué? Arreglo mis frenos. Siempre hay que agregar más y más cosas. Entonces hoy llegan a la casa y dicen, ok, ya estamos aquí. Hay que resumir los vagones que tenemos. ¿Qué tenemos hasta hoy del judaísmo? Este. Vamos a agregar uno más. Y después agregar uno más. Y así uno siempre puede estar más y más Mucha protegido. protección. Y hermano. esto fortalece nuestras armas, ¿no? Por supuesto. A mí Mientras, lo que me preocupa es que si tenemos vagones pero no hay tren. pues, Va quien lo jale, decís vos. Sí, No hay es motor. el queda en el problema, mismo lugar. pero tiene que saber, mientras estás conectado a la cadena del mundo, a lo que estamos hablando aquí, por eso empezó Moshe Kibel Torah Sinai. Cuando tú estudias Torah, cuando tú prendes velas de Hanukkah, cuando tú haces Pesach, no lo haces tú solo, no lo haces hoy nada más, lo haces
junto Con con, la La familia. no nada más la familia, con toda la historia. No, a mí lo que me Al momento de hacer una mitzvah, el tren, lo que jala no va a ser tú solo. Estás conectado con toda esa historia. Y todos ellos te están jalando. Y te prometo, si Moshe Rabbeinu, Aarón Cohen, David, Shlomo, Yosef, todos ellos te están jalando, vas a estar muy bien protegido con eso. Y me acordaste una cosa del tren y te debo una cosa de del 5. Entonces, del tren, que había un señor, ¿ok? Que unos señores que no entendieron cómo funciona el tren. Entonces dijeron, vamos a ver, seguro vamos a encontrar una explicación. Llegaron ahí, había 30 vagones. Y vieron el último vagón, dijeron, ¿cómo funciona eso? Y vieron de repente que hay otro antes que lo jala. Dijo, está bien. ¿Cómo se jala? Se jala. Y cada uno jala al otro. Cuando llegaron al pueblito, le preguntaron, ¿ya entendieron cómo funciona el tren? Dijeron, 95% del tren lo entendimos muy bien. Nos falta nada más el primer vagón, cómo funciona, pero aparte de eso, todo ya está muy bien explicado y entendido. ¿Ok? Entonces cada uno tiene su porcentaje, cómo entiende las cosas. Hay que entender que sí, en verdad toda la fuerza está ahí, pero hay que estar conectado. Del 5, pero no de 5, ¿sabe qué es de 5? ¿Por qué no? Cambio el cuento. Había un señor que fue a sacar una licencia. Entonces ahí en la licencia le dijeron, mira, tienes que sacar una foto nada más de tu cabeza. Y dijo, ¿cómo puedo hacerlo? Yo no trabajo con ISIS, ¿cómo puedo hacer nada más de la cabeza? ¿Ok? Entonces su amigo le dice, ¿por qué te complicas la vida tanto? Yo tengo una idea. Vamos al mar, a la playa. En la playa, la arena está muy suave, ¿ok? Entonces ahí te hago como un hueco, te metes, y nada más tu cabeza va a estar afuera, yo te saco la foto y saca. Dijo, una buena idea, es excelente. Entonces dijo, mira, yo voy a traer la cámara y tú vas a hacer el hueco para ganar tiempo. Dijeron, está bien, cada uno se fue a su lado. Al momento que el tipo regresa con la cámara, ve que este señor hizo 5 huecos diferentes. Entonces le pregunta, ¿por qué hiciste 5 huecos diferentes? Dijo, ¿acaso no escuchaste el señor que nos exigió y dijo que hay que hacer 5 fotos? Dijo, ¿por qué no me dijiste antes? Hubiera traído 5 cámaras. Entonces, el punto es, no hay que hacer cosas nuevas, hay que conectarse a la historia. Hay que con una cámara, con un hueco puedes hacer todo. Y a veces no necesitas ni el hueco. Hay que saber hacer las cosas bien. Para eso puedes estudiar el Mishnayot de Avot, todo eso, ahí está todo. Ahí la sabiduría de todos los años, de tantos años está ahí, no lo vamos a perder.